Saludos, qué bonito es estar aquí otra vez unidos en línea a Iglesia en Casa con Ministerio por su gracia. Nos alegramos que nos haya acompañado. Vamos a pasar un tiempo en la palabra, en un momento, continuando con el serie de mensaje ¿Qué ves en el espejo? Que hemos sacado del libro que estuve leyendo, El carácter todavía vale. Y va a ser un mensaje muy especial. Espero que Dios te bendiga con esta palabra. Pero primero vamos a entrar a la presencia del Señor, a gozarnos unos momentos en alabanza y adoración. Te invito, allí donde estás, toma este tiempo a tu confort, a como estés cómodo, parado, sentado, danzando, levantando las manos. Toma este tiempo para alabar a Dios. Si Dios ha sido bueno contigo, ven, acércate a Él agradeciéndolo todo lo bueno que Él es. Si has llegado con algunas batallas, con un estrés, con luchas de la semana, mira, acércate a Él y verás que Él te llenará de fuerzas nuevas. La palabra de Dios nos dice que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Así que te invito, toma este tiempo para acercarte a Él. Vamos juntos acercándonos a la presencia de Dios. Cuando estuve en el desierto, tu palabra me libró. Con un soplo de tu aliento, mi espíritu vivió. En la noche más oscura, tu luz me iluminó. Vi resplandecer tu rostro, todo en mi vida cambió. Tanto amor recibí de ti, Señor. Yo sé quién soy tu hijo, tengo identidad y soy amado por ti, soy amado. He sido restaurado. Yo sé quién soy tu hijo, tengo identidad y soy amado por ti, soy amado. He sido perdonado. Cuando estuve en el desierto, tu palabra me libró. Con un soplo de tu aliento, mi espíritu vivió. En la noche más oscura, tu luz me iluminó. Vi resplandecer tu rostro y todo en mi vida cambió. Y tanto amor recibí de ti, Señor. Yo sé quién soy tu hijo, tengo identidad y soy amado por ti, soy amado. He sido restaurado. Yo sé quién soy tu hijo, tengo identidad y soy amado por ti, soy amado. He sido perdonado. Tanto amor, oh, 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 oh. He sido perdonado. Tanto amor, me diste tanto amor. He sido perdonado. Yo sé quién soy. Tengo identidad y soy amado por ti, soy amado. He sido restaurado. Yo sé quién soy tu hijo, tengo identidad
por ti soy amado, he sido perdonado. Me has perdonado, oh Jesús. Cómo necesitamos tu presencia, oh Dios. Dios, que revelas tu grandeza en la misericordia y el perdón. Sana la tierra con tu gloria, restáurala, Señor. Reconocemos tu grandeza, aunque nos olvidamos de tu ley. Dios compasivo y clemente, ten misericordia hoy. Necesitamos tu presencia, necesitamos más de ti. Perdona las iniquidades de tu pueblo, Dios. Necesitamos tu presencia, necesitamos más de ti. Restaura nuestros corazones para volver a ti. Reconocemos tu grandeza, aunque nos olvidamos de tu ley. Dios compasivo y clemente, ten misericordia hoy. Necesitamos tu presencia, necesitamos más de ti. Perdona las iniquidades de tu pueblo hoy. Necesitamos tu presencia, necesitamos más de ti. Restaura nuestros corazones para volver a ti. Oh, oh, oh. Con tu amor, sálvanos, nos volvemos hoy a ti. Muéstranos tu perdón, venga hoy tu reino con tu amor. Sálvanos, nos volvemos hoy a ti. Muéstranos tu perdón, venga hoy tu reino aquí. Sí, Señor. Venga hoy tu reino aquí.
necesitamos tu presencia, necesitamos más de ti. Perdona las iniquidades de tu pueblo, Dios. Necesitamos tu presencia, necesitamos más de ti. Restaura nuestros corazones para volver a ti. Restaura nuestros corazones, oh Dios. Volvemos hoy a ti. Necesitamos más de ti, oh Dios. Necesitamos tu presencia. Necesitamos más de ti. Perdona las iniquidades de tu pueblo, oh Dios. Necesitamos tu presencia, necesitamos más de ti, oh Dios. Restaura nuestros corazones para volver a ti. Amén. Espero que te gozaste durante este tiempo de alabanza y adoración. Sabes, estamos en un tiempo, en estos días, donde necesitamos más y más la presencia de Dios, ¿verdad? Lo sientes, lo sabes, lo reconoces. Mira, cuando reconocemos eso y lo buscamos más, ya ves, sabes, Dios se levanta de su trono, extiende su mano, viene y manda a sus ángeles a que nos rodeen, nos llena de su gloria, de su presencia. Porque sabes, cuando su pueblo clama a Él, Dios responde. Qué bonito tiempo. Vamos a entrar a la palabra del día de hoy. Quiero darle gracias a cada uno de ustedes que nos están mirando en línea. Espero que se hayan pasado una semana bonita. Gracias por ser parte de nosotros hoy. A mediados del siglo XX, uno de los comediantes más famosos del mundo era un hombre llamado Groucho Marx. Y una de las razones por las que era tan gracioso es que era tan autocrítico. Le encantaba burlarse de él mismo. Sabía quién era y quién no era. Y una de sus citas más famosas fue esta cita. Él dijo, no me uniría a un club que me tuviera como miembro. Y lo que quiso decir fue que si los estándares de un club son tan bajos, me aceptarían como miembro, entonces no vale la pena unirse. James Merritt, el autor del libro que he estado leyendo, dijo esto después de leer esa cita. Dijo, cuando leí esa cita, pensé en un club en particular al que me había unido más de una vez para mi vergüenza. Y no estoy orgulloso de eso. Tiene quizás los estándares más bajos en cualquier club que puedes encontrar. Ahora, el único requisito para unirse al club es pretender ser algo más, algo que no eres. El presidente del club es presión de compañerismo. Uno de los beneficios del club es aceptación. El nombre del club es hipocresía. Y si es honesto, apuesto que la mayoría de ustedes diría que solicitó la membresía en ese club en una u otra ocasión, ¿verdad? Mira, estamos en una serie sobre carácter que llamamos ¿Qué ves en el espejo? Y lo que hemos estado diciendo es esto.
Imagina que tienes un espejo que te mostraría cómo te ves no por fuera, sino por dentro. No cómo te ves físicamente, pero cómo te verías moralmente. ¿Cómo te verías éticamente? ¿Cómo te verías espiritualmente? ¿Qué rasgos de carácter estarían ausentes? Y así, en esta serie hemos estado compartiendo los ladrillos de la virtud que creemos que contribuyen a construir la casa del carácter. Hoy vamos a ver uno que creo que falta mucho, uno que se necesita desesperadamente, uno que la gente desea en todas partes, y eso es autenticidad. Ahora dices, ok, ¿qué quieres decir con autenticidad? Déjame hacerlo muy simple. Cuando eres auténtico, eres el verdadero trato. No eres una cosa en público y otra en privado. No eres una cosa cuando estás con este grupo, pero eres otra cosa cuando estás con ese grupo. Cuando eres auténtico, siempre eres el verdadero yo en situaciones reales. Como dijo el dramaturgo Oscar Wilde, sé tú mismo. Todos los demás ya están ocupados. Y eso es cierto, ser uno mismo. Así que esto es lo que haremos hoy. Nunca antes había apreciado este pasaje y cuando más lo leo, más me habla realmente. Hoy veremos un pasaje de las Escrituras, una historia de dos gigantes espirituales y teológicos de la iglesia primitiva. Y chocaron. Fueron cara a cara porque uno de ellos vendió su autenticidad a la moneda falsa de la hipocresía. Si tienes una copia de la palabra de Dios, estamos en un libro llamado Gálatas. Es una carta que un hombre llamado Pablo le escribió a una iglesia en Galacia. Está en el Nuevo Testamento. Son solo unos pocos libros después del Evangelio de Mateo. Y estamos en el capítulo 2. Ahora, si te gusta el drama, te encantará esta historia. Si te gusta la confrontación, sé que algunas personas la evitan. Algunas personas gravitan hacia la confrontación. Voy a ser honestos, yo soy una de esas personas que gravitan hacia eso. A veces te va a gustar esta historia. Si solo te gusta una buena pelea, te va a encantar esta historia. Es uno de esos en tu cara, nariz con nariz, tierra volando, batalla entre dos de los hombres más importantes de la iglesia primitiva. Permítanme establecer la historia de por qué es tan importante. Si vivieras hace 2000 años, eres un cristiano nuevo, no llevas mucho tiempo aquí, te habrías dado cuenta de que existen los que se pueden llamar los cuatro fantásticos. Había cuatro grandes nombres en la iglesia primitiva. Fueron reconocidos como los grandes líderes de la iglesia primitiva. Según todas las cuentas por los comentarios y el consenso, eran los grandes. 4 de ellos escribieron libros en el Nuevo Testamento. Uno era Santiago. Era el medio hermano de Jesús. Así que puedes imaginar que se le respetaría mucho, ¿verdad? Uno era Juan, a quien Jesús llamó el discípulo amado. Fue uno de los amigos más cercanos que tuvo Jesús. Uno era Pedro, quien era el líder de los 12 discípulos. Y uno fue el apóstol Pablo, quien se convirtió en el más grande misionero y escritor más prolífico, el más grande teólogo de la iglesia primitiva. Entonces, tienes estas 4 armas grandes. Bueno, Pedro y Pablo están en una ciudad llamada Antioquía, que era la ciudad principal de Siria. Es donde comenzó la misión cristiana. Es donde se empezó a llegar a los gentiles. Es donde los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez. De allí viene el nombre cristiano. En Antioquía es donde fueron llamados cristianos por primera vez. Entonces, Pedro fue el principal predicador del evangelio para los judíos y Pablo fue el principal predicador del evangelio a los gentiles. Ahora, antes de entrar a la historia, quiero que entiendas,
Ambos aman a Jesús. Ambos aman a la iglesia. Ambos se amaban. Pero eso no significa que siempre se llevaron bien. No significa que siempre estén de acuerdo en todos los puntos teológicos. Algunos de mis amigos más queridos van a la iglesia conmigo y no siempre estamos de acuerdo. Sabes, algunos de mis mejores amigos son fanáticos de las Chivas y algunos son fanáticos de las Américas. Algunos de mis otros mejores amigos son fanáticos de los Green Bay Packers y yo soy fanático de los Chicago Bears. Yo soy un fan de los Cachorros de Chicago, los Chicago Cubs. Y algunos de mis mejores amigos, incluso mi familia, son fanáticos de los Cardenales de San Luis. Y sabes, están todos en mi lista de ganadores. Por cierto, estoy tratando de ganarlos a todos para Cristo. Pero simplemente no siempre estamos de acuerdo en estas cosas. Pero nos amamos. Bueno, eso fue Pedro y Pablo. Ellos se aman, pero tuvieron este gran desacuerdo. Entonces, Pablo se opone a Pedro a su cara. Lo condena. No por lo que estaba diciendo, sino por lo que estaba haciendo. Dices, ¿cuál fue el problema? Muy simple. Pedro había dejado de practicar lo que predicaba. Diría una cosa, pero vivía otra. Su charla diferenciaba de su caminar. Y la persona que estaba haciendo no estaba alineada con la persona que Dios le había llamado a ser. Y Pablo le recuerda a Pedro, si vas a ser discípulo, si vas a ser un seguidor de Jesús, si vas a ser un predicador del Evangelio, si vas a ser un líder de la iglesia, Pedro, tienes que ser un hombre auténtico. Es una gran parte del carácter. Pedro, debes ser la misma persona en privado que en público. Necesitas ser tú, independientemente de dónde estés o con quién estés. Y luego Pablo nos muestra qué es la autenticidad, qué aspecto tiene, cómo actúa y por qué es importante. Entonces, solo quiero pedirle que se haga una pregunta honesta. ¿Soy auténtico? ¿Soy el verdadero trato todo el tiempo? ¿O hay hipocresía en mi vida con la que debo lidiar? Entonces, en este pasaje que veremos hoy, esto es lo que vamos a aprender sobre la autenticidad. ¿Ok? Por cierto, puedes decir, quiero ser auténtico. Y creo que lo dices en serio, si dices eso. Pero ten cuidado con lo que deseas. Porque quiero decirte, en la época en que vivimos hoy, es muy difícil ser auténtico. Es muy fácil ceder cuando estás con cierta multitud en un momento determinado o en un lugar determinado. Entonces, esto es lo que será cierto si soy auténtico. Número 1. Si soy auténtico, enfrentaré la hipocresía. Si soy auténtico, enfrentaré la hipocresía. Ahora, eso es lo que está pasando. Pablo está en Antioquía y Pablo ha escuchado algunas cosas sobre Pedro. Y cuando Pedro llega a Antioquía, Pablo hace lo correcto. Pablo se enfrenta a Pedro. Prescinde de las sutilezas. No tuvo ninguna charla. Va directo al grano. Va al corazón del problema. Veamos el capítulo 2 de Gálatas. Lo retomamos en el versículo 11. Pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Ahora, desde el principio, Pablo nos los hace saber porque es auténtico. Él dice, no voy a hablar de Pedro a su espalda. No voy a creer todos los rumores que escuché. No voy a obtener solo un lado de la historia. Hizo lo que todos deberíamos hacer cuando escuchamos algo sobre alguien más. Fue hacia él directamente. Por cierto, en el idioma griega literalmente dice que estaban cara a cara. No era un correo electrónico, no fue un mensaje de texto, no fue una llamada telefónica, no estaba en Facebook, fue cara a cara. Ahora,
Si eso es posible, y no siempre es posible, pero si lo es, eso es lo que hacen las personas auténticas. Entonces, déjame ser honesto. ¿Estás listo? La gente auténtica no chismorrea. Ahora, bien, puedes decir, soy auténtico. Bueno, es peor. Las personas auténticas no escuchan los chismes. Si eres auténtico, no chismorreas y no escuchas los chismes. No hablan de la gente, hablan con la gente. Si eres auténtico y tienes un problema con alguien, eres un hombre maduro, eres una mujer madura. Acudes a la persona con la que tienes un problema y le hablas. Y la razón por la que Pablo se opuso a él en su cara, dijo que estaba condenado. Ahora fíjense que no era a Pablo quien lo estaba condenando. Él dijo, estás condenado. Te has condenado a ti mismo. Y como verá, fue condenado por tres cosas. Fue condenado por el Dios que representaba. Fue condenado por el evangelio que estaba predicando. Fue condenado por la gracia que nos salva a todos, judíos y gentiles. Dices, wow, ¿qué demonios hizo Pedro? ¿Qué demonios hizo que lo dejó condenado? Esto es lo que sucedió. Miramos en el versículo 12. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles. Pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía, y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Entonces, evidentemente, esto es lo que sucedió. Pedro llega a Antioquía y Pedro comienza a predicar el evangelio, y esos gentiles comenzaron a ser salvos, como era principalmente una ciudad formada por gentiles. Entonces Pedro comienza a salir con sus nuevos amigos amables. Empieza a salir con estos cristianos gentiles. Empieza a ir a su casa y comienza a comer con ellos. Y pasa el rato con ellos y compañerismo con ellos. De hecho, el tiempo del verbo es un tiempo que te deja saber esto. Se había convertido en un hábito con él. Lo hacía con regularidad. No le preocupaba que eran incircuncisos. No se preocupó por la comida que, ya sabes, comían. Porque comían alimentos que los judíos normalmente no comían. Y la razón por la que Pedro hizo eso fue que entendió, mira, todos somos iguales ante Dios. Todos somos iguales ante Jesús. Soy judío, eres gentil, eso no importa. Ambos somos cristianos. Ambos eran seguidores de Jesús. Todos hemos sido salvos por la gracia de Dios. Todo lo que viene de Dios es bueno. Entonces, él iba a comer a la casa de ellos y ellos iban a la casa de él a comer con él. Ahora, no era solo con quien estaba comiendo, era lo que estaba comiendo. Que si fueras judío, sería realmente impactante. Porque si hubieras ido a una de sus cenas compartidas similares, esto es lo que estaba comiendo Pedro, ¿ok? Costillitas, tacos al pastor, carnitas, tinga. Probablemente comenzaron el día con chorizo con huevos. Quiero decir, está comiendo todas estas cosas. Y todo lo que les mencioné en el Antiguo Testamento estaba prohibido por la ley judía. Si fueras un buen judío, no podrías comer esas cosas. Y sin embargo, Pedro se las estaba comiendo. Porque todos esos alimentos que antes estaban prohibidos, Dios le había mostrado a Pedro que estaban limpios. Puedes tener lo que quieras, estás bajo la gracia. Te he dado abundantemente todas las cosas para que disfrutes. Entonces, las cosas van muy bien. Pedro actuando de la forma que Pedro debería actuar. Está teniendo compañerismo con personas con las que debería tener compañerismo. Está aceptando y afirmando a las personas que debería aceptar y debería afirmar.
Y luego esta palabra de 4 letras entra a la narración. Vemos en el versículo 12 otra vez. Pero, esa es la palabra, cuando aquellos llegaron. Ahora, me dices, cuénteme más. ¿Quiénes son aquellos? Mira, había un grupo que se habían apoderado policías teológicos judíos. Eran entrometidos espirituales. Profesaban ser cristianos, pero llegaron a Antioquía y vieron a Pedro comiendo con los gentiles. Y vinieron y dijeron, wow, 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 se acabó el tiempo. Y empezaron a decirles a todos estos gentiles, pueden seguir a Jesús y pueden amar a Jesús y eso está bien, it's okay, pero tienes que estar circuncidado. No puedes ser simplemente un cristiano, tienes que ser un cristiano judío. Todavía tienes que seguir la ley de Moisés para ser totalmente aceptado por Dios. No importa que creerás en Jesús, no importa que hayas sido bautizado, no importa si eres parte de una iglesia, es impropiado que un judío circuncidado tenga comunión con un gentil incircunciso. Pedro, está mal que comas todos estos alimentos que sabes que un judío no debería comer. Y luego se aseguraron de tener la autoridad para decir esto. Incluso afirmaron que venían de Santiago. Ahora, los eruditos bíblicos creen que estaban mintiendo. Eso, que Santiago ni tuvo nada que ver con eso. No importa, independientemente de eso. Básicamente hacen su punto. Entonces, están avergonzando a Pedro. Están humillando a los gentiles. ¿Y qué hace Pedro? Continuamos leyendo en el versículo 12. Comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor. Fue un golpe aplastante para sus amigos gentiles. Fue un golpe aplastante para las familias con las que solía pasar el rato, comer y tener compañerismo. Los niños pequeños ya no vieron al tío Pedro venir. Los niños y niñas pequeñas ya no podían jugar con el tío Pedro. Porque Pedro había decidido, tengo que complacer a este grupo. Tengo que quedarme en sus buenas gracias. Porque en aquel tiempo, y por cierto, esto es cierto incluso hoy, en el Medio Oriente, la forma más alta de aceptación, la forma en que mostraba a alguien que lo aprobaba, era comer con él, o ir a la casa de él, o ellos venir a la tuya. Hasta el día de hoy, en el Medio Oriente, la hospitalidad es una gran cosa. Y aunque Pedro sabía que estaba mal, esto es lo que sucedió. Ahora, rechazó a la multitud que debería haber aceptado por la multitud que debería haber rechazado. Le dijo al grupo equivocado, al grupo al que no debería haber dicho que se fuera, cuando en realidad debería haberle dicho al otro grupo exactamente lo mismo. Dices, ¿por qué hizo eso? Se nos dice en el texto. Él tenía miedo. Porque el miedo es enemigo de la autenticidad. Cuando tienes miedo, pero ¿qué pensarán? ¿Qué dirán? ¿Qué van a hacer ellos? ¿Qué van a hacer? La autenticidad se va por la ventana. Porque el miedo hará que se doble a la presión en lugar de rendirse a los principios. Entonces, aquí está Pedro, quien previamente había disfrutado de una comunión social, personal, espiritual y relacional sin restricciones con los gentiles, quienes eran tan buenos como él, fueron tan salvos como él, tenían tanta razón como él, hablaba su idioma, estaba comiendo su comida, estaba bebiendo su vino, estaba jugando con sus hijos, estaba sentado en sus casas y de repente, de la noche a la mañana, empieza a tratarlos como si tuvieran lepra. No les habla cuando caminan por la calle. Siempre está demasiado ocupado para ir a su casa. Y la palabra que se usa para describir lo que está haciendo, se usa 2 veces en este pasaje. Es la palabra hipocresía.
Es algo que está vivo y coleando en la iglesia 2000 años después. Dices, ¿por qué dices eso? Porque la hipocresía es lo que ha mantenido y sigue manteniendo a muchas iglesias segregadas por el color de la piel. Es lo que ha causado que la iglesia trate ciertos pecados como delitos graves y a otros pecados como delitos menores. Es lo que ha aprovechado que la iglesia abofetee a ciertos pecadores con el juicio de la mano mientras hace la vista gorda ante otros pecadores que consideramos aceptables. La hipocresía es la razón por la que fallamos en extender la gracia de una manera amable a todos los que la necesitan. La hipocresía es la razón por la que fallamos en extender la gracia de una manera amable a todos los que la necesitan tanto como nosotros. Es por eso que el término hipócrita se ha convertido en la principal forma en que los jóvenes ven el cristianismo. ¿Sabes? El 85% de los jóvenes forasteros, el 85% de los jóvenes que no asisten a la iglesia hoy, dijeron que lo principal en lo que piensan cuando piensan en el cristianismo cotidiano es hipócrita. Wow. Ahí es donde estamos. Y si vamos a ser auténticos como cristianos, como iglesia, debemos enfrentar la hipocresía donde sea que la enfrentemos. Eso es lo que hace la gente auténtica. Pero no solo vamos a enfrentar la hipocresía si somos auténticos. Punto número 2. Si soy auténtico, confesaré hipocresía. No me limitaré a afrontarlo, te lo confesaré. Entonces, esto es lo que Pablo le está diciendo a Pedro. Pedro, vamos hombre, deja que tu vida sea real. Vamos hermano, deja que tu vida sea auténtica. Deja de ser farsante. Di lo que debes decir y haz lo que debes hacer. Di lo mismo con un grupo que dirás con otro grupo. Apégate a lo que crees. Cuando tu vida no coincide con tus labios, hazlo. Cuando tu comportamiento no coincida con tu creencia, admítalo. Solo sal y dilo. Pero escuche, hay algo aún mayor en juego aquí que no quiero que te pierdas. Porque esto es tan importante. Porque sé que algunos de ustedes pueden estar pensando, ¿por qué está esto incluso en las Escrituras? Dos chicos tuvieron un desacuerdo. ¿Por qué está esto incluso en la Biblia? Ahora vas a ver por qué Pablo estaba tan alterado. Esto es lo más importante que dice Pablo en versículo 14. Cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos, si tú, que eres judío, vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Mira, aquí estaba el mayor problema de Pablo. No era solo la hipocresía lo que estaban mostrando, era la verdad que estaban negando. La verdad misma del Evangelio estaba en juego. Esa pequeña frase, actuando rectamente, esa frase es en realidad solo una palabra en el idioma griego original en que Pablo escribió. Es la palabra en griego ortopodeo. Esta es la palabra de la que obtenemos nuestra palabra ortopedia. Literalmente significa ser recto. Literalmente significa caminar correctamente o caminar derecho. Eso es lo que significa. Lo que Pablo dijo fue que no estás caminando en línea recta con la verdad del Evangelio. Te has desviado del camino de la verdad del Evangelio y has caído en la zanja de la hipocresía. Porque es muy fácil de hacer. Ahora voy a responder una pregunta. ¿Cómo se sale de la línea de la verdad del Evangelio? ¿Cómo sabe que no está siguiendo la verdad del Evangelio? Bueno, lo ve aquí mismo en este pasaje. Hay 3 cosas que te dejarán fuera de línea con el Evangelio. Primero que nada, el racismo. El racismo te dejará sin conocimiento de la verdad del Evangelio. ¿Sabes lo que es el racismo?
es cuando te niegas a ver a otras personas tan iguales como tú. Y la razón por la que no los ves tan iguales como tú es porque no tienen el color de tu piel, no tienen tu origen étnico. Y cada vez que piensas racialmente de esa manera, no estás caminando de acuerdo con la verdad del Evangelio. El segundo, lo crea o no lo crea, es la religión. La religión te dejará sin conexión. Cuando nos llegamos a tener compañerismo con otras personas simplemente porque no puntean las mismas I religiosas y no cruzan las mismas T religiosas, particularmente aquellas que no son importantes, que no son esenciales para los principios bíblicos, no estamos caminando de acuerdo con la verdad del Evangelio. Escuche, yo tengo mi creencia. Ustedes saben esto. Tenemos nuestra creencia sobre el bautismo, por ejemplo. Creemos que las personas deben bautizarse después de ser salvas, no antes. Creemos que el bautismo debe ser por inmersión. Él representa la muerte, el entierro y la resurrección de Cristo. Y no hacemos ningún hueso al respecto. No nos disculpamos por ello. Lo decimos a cualquiera que si nunca ha sido bautizado después de creer por inmersión, no creemos que haya sido bautizado bíblicamente. Pero sabes, hay algunos pastores e iglesias grandes, piadosos y maravillosos y personas que no están de acuerdo en absoluto con lo que acabo de decir. Pero no afecta mi comunión con ellos. No significa que no podemos ser amigos. No significa que no amamos al mismo Señor. No significa que no predicamos el mismo evangelio. Hay todo tipo de cosas con las que quizás no estemos de acuerdo o que no estemos de acuerdo. Pero hay demasiada división en el cuerpo de Cristo sobre cosas que simplemente no importan. Entonces, el racismo te dejará fuera de línea. La religión te dejará sin conexión. Y el tercero, fariseísmo o justicia propia, te dejará fuera de línea. Dices, ¿qué quieres decir? Cuando empiezas a pensar que eres superior a otras personas porque no hacen las cosas que tú haces o hacen cosas que tú no haces, no nos damos cuenta que todos somos pecadores continuos, que necesitamos la gracia de Dios. Cuando hacemos eso, no caminamos en línea con la verdad del Evangelio. Algunos de ustedes no creen que sea correcto beber. Algunos de ustedes piensan que está bien beber. Algunos de ustedes no creen que esté bien ir al cine. Y algunos de ustedes lo hacen. Podríamos enumerar todo tipo de cosas en las que no siempre estamos de acuerdo. ¿Ok? Está bien. Lo que no podemos hacer es decir alguna vez, bueno, él no puede ser tan bueno como yo porque él hace eso, pero yo no. Ella no puede ser tan buena como yo porque ella hace eso y yo no. El fariseísmo te dejará fuera de línea con la verdad del Evangelio. Entonces, ya que Pedro no va a confesar lo que hizo, Pablo dice, ok Pedro, lo haré por ti. Veamos en el versículo 14 lo que dice Pablo. Le dije a Pedro delante de todos, si tú, que eres judío, vives como si no lo fueres, ¿por qué le obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Ahora, aquí está el efecto de lo que Pablo le dijo a Pedro. Le dijo, Pedro, has estado fingiendo ser algo que no eres cuando estás con los gentiles. Ahora, ¿quieres que los gentiles fingen ser algo que no son cuando están contigo? Pedro, estás marcando la diferencia cuando no hay diferencia. Y no solo estás negando la verdad del Evangelio, estás destruyendo la unidad de la iglesia. No se pierda lo importante que es esto. Porque quiero que te imagines, escucha esto, si Pablo no se hubiera enfrentado a Pedro y si Pablo no hubiera compensado por Pedro, si Pablo no se hubiera enfrentado a él y le hubiera mirado a la cara y dicho, Pedro, estás llenando la iglesia de hipocresía, eres un hipócrita, habría sucedido una de dos cosas. La iglesia hubiera vuelto a los caminos del judaísmo y el legalismo.
Y habría habido una división permanente entre los cristianos judíos por un lado y los cristianos gentiles por el otro. Eso habría sido un desastre para la iglesia. Y así, Pablo no se enfrentó a Pedro por celos. No fue por un rival. No estaba tratando de demostrar quién era el verdadero jefe de la iglesia. No estaba presumiendo. Lo hizo por una razón. La verdad del evangelio estaba en juego. Dijo Pedro, tu mayor problema es algo que no toleraré. Es cuando no camines en línea con la verdad del evangelio y tratas de guiar a otras personas a no caminar en línea con la verdad del evangelio. Porque escucha esto, nada será más importante en la vida de una iglesia, en la vida de un cristiano, en la vida de una denominación que asegurarnos de que predicamos la verdad del evangelio y practicamos la verdad del evangelio. Y eso puede significar confesar hipocresía en su propia vida. Entonces, si soy auténtico, enfrentaré la hipocresía. Si soy auténtico, lo confesaré. Y si soy auténtico, punto número 3, si soy auténtico, corregiré la hipocresía. Ahora, todo el problema con Pedro era, Pedro, no estás siendo auténtico. No estás andando en línea con la verdad del evangelio, ¿ok? Entonces, ¿qué hace Pablo? Hace lo que me alegro que hizo. Él dice, Pedro, puedo recordarte la verdad del evangelio, porque creo que lo has olvidado. Entonces, puedo recordarte de qué se trata el evangelio. Entonces, lo que Pablo está a punto de hacer, está a punto de dar la más simple, la más sucinta, pero la más estupenda definición del evangelio. Y nos va a decir, esto es lo que separa el cristianismo de cualquier otra fe religiosa que encontrarán en cualquier otro lugar, incluida la Biblia. Si quieres saber qué hace que el cristianismo sea diferente del judaísmo, qué lo hace diferente del hinduismo, qué te hace diferente del budismo, qué lo hace diferente del islam, él dice, ok, estaré más que feliz de decírtelo. Por eso debemos caminar por una sola calle, una calle llamada verdad. Y es por eso que debemos caminar en una sola dirección hacia el evangelio. Entonces le recuerda a Pedro y nos recuerda, mira, estamos todos en el mismo barco. Ya fueran judíos o gentiles, todos estaban en el mismo barco. ¿Ok? Ahora, escucha esto. Él dice en el versículo 15, nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, lo diré una vez más porque la gente de la iglesia necesita escuchar eso. La gente sin iglesia necesita escuchar eso. Los creyentes necesitan escuchar esto. Los incrédulos necesitan escuchar esto. La gente que cree en Dios necesita escuchar esto. Las personas que no creen en Dios necesitan escuchar esto. Mira, dice que nadie es justificado por las obras que demanda la ley. Una persona no es justificada por las obras de la ley. Dile a alguien allí cerca de ti, dígales. Ahora dices, ok, ¿por qué lo haces? Porque todavía estoy asombrado de cuántas personas todavía en el fondo creen que es verdad. En el fondo, mucha gente, incluso gente que asiste a la iglesia, incluso gente que dice conocer a Cristo, en algún momento, de alguna manera, todavía tienen esta idea de que sí, sé que debes tener fe, lo entiendo, pero de alguna manera tiene que haber algo aquí sobre mi comportamiento o sobre mi obediencia. Y Pablo dice esto, él dice no. Dice esto continuando en el versículo, sino por la fe en Jesucristo. También nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Entonces, esto es lo que está diciendo Pablo. Pedro,
No importa si eres un judío que nació en la familia del pacto de Dios por nacimiento o si eres un gentil nacido fuera de esa familia del pacto. Pedro, ni tu nacimiento ni tu comportamiento te hará estar bien con Dios o ante Dios. Porque la primera parte de la verdad del Evangelio dijo, tienes que caminar en línea con la verdad del Evangelio. ¿Cuál es la verdad del Evangelio? Bueno, la primera parte de la verdad del Evangelio es que todos nacen pecadores. Todos los judíos nacen pecadores. Los gentiles nacen pecadores. No tienes que enseñarle a pecar a un judío. No tienes que enseñarle a pecar a un gentil. Esa es la mala noticia. La peor noticia que ve entonces dice es que no hay nada que podemos hacer para solucionar nuestro problema del pecado. Porque nadie jamás será justificado por las obras de la ley. Y para insistir en ese punto, Pablo usa esa frase 3 veces en este pasaje. No por las obras de la ley. No por las obras de la ley. No por las obras de la ley. 3 veces en este versículo. Porque déjame decirte una cosa, y puedes probarlo. Empieza en el libro de Génesis, vaya hasta el final del libro de Apocalipsis. Nunca encontrarás una sola vez, ni una sola vez, donde alguien alguna vez estuvo bien con Dios, alguna vez fue justificado por Dios, alguna vez fue aceptado por Dios porque guardaron la ley. Nadie nunca estuvo bien con Dios. Nadie llegó a conocer a Dios. Nadie jamás fue justificado por Dios porque eran lo suficientemente buenos para Dios. De hecho, esto es algo que la gente no entiende. La gente piensa, yo sé por qué Dios me dio los 10 mandamientos. Dios me dio los 10 mandamientos porque así es como me reconcilio con Dios. No es por eso que Dios te dio los 10 mandamientos. No dio los 10 mandamientos para mostrar lo bueno que podemos ser. Dios dio los 10 mandamientos para mostrar lo malo que somos. Escucha, la ley de Dios es un espejo que nos condena, no es una medicina que nos cura. La ley no tiene nada que ver con eso. ¿Sabes que la ley es como una tomografía computarizada? ¿Alguna vez te has tomado una tomografía computarizada o una resonancia magnética? ¿Sabes lo que hace una tomografía computarizada? Escucha, te mostrará lo que tienes mal contigo. No te curará. Te mostrará lo que tienes. No te curará. Esa es la ley. La ley dice, ¿sabes qué? Mira, los 10 mandamientos, déjame preguntarte, ¿cuántos 10 mandamientos crees que has quebrantado en tu vida? Esa es una respuesta sencilla. Los has roto todos. Sí, los has roto todos. ¿De acuerdo? Sabes, siempre hay alguien que dice, bueno, espera un minuto. Bueno, espera un minuto. Nunca he robado a nadie, a nada. Déjame decirte esta pregunta. ¿Alguna vez hiciste trampa en un examen? ¿Robaste la respuesta de alguien? ¿Alguna vez dijiste algo sobre alguien que luego descubrió que no era cierto? Acabas de robar su reputación. Ahora podemos seguir adelante uno por uno, pero estas son las buenas noticias. Escucha, esta es una buena noticia para todos nosotros, ¿ok? Todos somos igualmente malos. Todos hemos reprobado la prueba. Todos hemos hecho un gran cero cuando se trata de cumplir la ley, porque no es por eso que se dictó la ley. Fue dada para mostrarnos lo malo que somos, no lo bueno que podemos ser. Entonces es por eso que todos necesitamos una palabra que Pablo usa 3 veces en este versículo. Es una de las más grandes de la Biblia. Es la palabra justificado. Oiga, Señor, ¿puede hacerle una pregunta? ¿Quiere estar bien con Dios? Por supuesto, sí, pastor, quiero estar bien con Dios. Será mejor que estés justificado. ¿Quieres conocer a Dios? Realmente quiero conocer a Dios, pastor. Entonces tienes que estar justificado. Cuando mueras, ¿quieres pasar a la eternidad con Dios? Sí, ¿cómo no? Entonces será mejor que estés justificado.
Eso es lo que todos necesitamos. Ahora, ¿qué significa eso? Gran término, ¿verdad? Palabra grande. La justificación es un término legal. Suena así, ¿verdad? Está excluido del tribunal de justicia. Es exactamente lo opuesto a la condena. Entonces, ¿tienes justificación o condenación? De hecho, déjame hacer esto realmente fácil. Todos ustedes ahora mismo viven bajo uno de dos techos. O estás viviendo bajo el techo de la condenación o estás viviendo bajo el techo de la justificación. Ahí es donde vivimos todos. La justificación es lo opuesto a la condenación. Realmente simple. Condenado es cuando te declaran culpable. Eres declarado culpable o condenado. La justificación es cuando te declaran no culpable. Así que todos necesitamos estar justificados. Ahora mira esto. Esta palabra nos dice dos cosas que sabemos con absoluta certeza. Si necesitas ser justificado, y lo eres, y necesito estar justificado, y lo soy, todos necesitamos estar justificados, y lo somos. Si eso es cierto, entonces hay dos cosas que sabemos con certeza. ¿Estás listo? Esto es lo que sé. Número uno, Dios no tiene nada de malo. Si necesito que me justifique, Dios no tiene nada de malo. Ahora, aquí está la segunda cosa que sabemos con certeza. Hay algo mal en nosotros. Si no hay nada malo con Él, pero hay algo mal conmigo, necesito que Él haga algo por mí para que yo pueda estar bien con Él. Porque escucha esto. Si esas dos cosas son ciertas y hay algo mal entre nosotros y Dios, y no es Él, pero soy yo, entonces solo Dios puede corregirlo. ¿Pero cómo lo hace? Justificándonos. Y la forma en que Dios hace esto es lo que es tan hermoso. ¿Estás listo? La forma en que Dios hace esto no es la forma en que suele ocurrir en un tribunal de justicia. Y esto es lo que mucha gente no entiende. Ellos no lo entienden. Cuando estamos ante Dios, somos culpables. Cada uno de nosotros. Cuando nos presentamos ante Dios, somos culpables. Sabemos que somos culpables. Él sabe que somos culpables. Lo sabemos que Él lo sabe. Entonces, tenemos que confesar que somos culpables. Así que mira esto. Se pone de pie en un tribunal de justicia y el juez dice, ¿cómo se declara? Dices que eres culpable. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa después? Estás condenado. Te envían a la cárcel o cualquiera que sea la pena por tu delito. Estás condenado. Debemos confesar que somos culpables, ¿cierto? Esta es la diferencia. Estamos ante Dios y confesamos que somos culpables. Abrochas el cinturón de seguridad. Pero en el momento en que le confesamos a Dios que somos culpables, Él nos declara inocentes. Eso me da escalofríos. ¿Qué dices? Sí, cuando se declara culpable, Él dice no culpable, justificándonos. Así es como sucede. Dices, ¿cómo hizo eso? Él nos declara no culpables porque Jesús ha tomado nuestros pecados y Jesús ha tomado nuestro castigo por nosotros. Y por cierto, buenas noticias, no hay doble peligro, incluso con Dios. Entonces, en el momento en que Dios te mira y te dice, José, no eres culpable. Nunca más podrás ser declarado culpable, sin doble incriminación, justificación. Y esto es importante. La gente dice, ok, lo que estás diciendo es que Dios perdona. Y bueno, lo hace. Pero la justificación no es simplemente el perdón. Porque podrías ser perdonado y luego volver a salir y hacer otra cosa mala. Y volver a ser culpable. Por eso es tan diferente a un simple perdón. La justificación no es solo un perdón. Entonces, ¿a qué te refieres? Si soy un delincuente y el gobernador o el presidente decide perdonarme, la buena noticia es que salgo gratis.
La mala noticia es que todavía tengo antecedentes. Pero cuando estás justificado, la pizarra está limpia, el archivo está vacío, el registro se borra. Entonces, estoy justificado. Cuando miras mi pasado, ¿sabes lo que ves? Según las escrituras, no ves nada excepto una hermosa nieve blanca, sin mancha. Es no negro, sin mancha. Registro totalmente eliminado. Oh, espera un minuto. Pero estás condenado. ¿Qué dices? Sí, estás sentenciado. Así es como funciona. ¿Estás listo? Te va a encantar. Entonces, te presentas ante Dios como drogadicto, alcohólico, pornógrafo, proxeneta, prostituta o simplemente como un hipócrita común y corriente. Llegas ante Dios y Él dice, José, tengo todo esto en tu contra. ¿Cómo se declara? Señor, me declaro culpable. José, te declaro no culpable. Gracias, Señor. Bueno, no, pero tienes que ser licenciado. Lo sabía, Padre. Bueno, pues adelante. Ok. Ok. Por lo presente, te condeno a la vida eterna. Por lo presente, te condeno a un perdón total. Por lo presente, te condeno a la redención total. Por lo presente, te condeno al amor y a la alegría y a la paz que solo yo puedo dar. Por lo presente, te condeno a un hogar en el cielo. Por lo presente, te condeno a un cuerpo de resurrección. Y dado que toda persona que viene a Jesús es justificada, ningún cristiano está más justificado que cualquier otro cristiano. Lo que simplemente significa esto. Si Dios acepta a todos sobre la misma base, una vez que Dios nos acepta, deberíamos aceptar a los demás. Ese era todo el punto que Pablo quería decir totalmente. Y la forma en que debemos aceptar a los demás es la forma en que Dios nos acepta. ¿Y sabes cómo Dios nos acepta? No tiene nada que ver con el color de nuestra piel. No tiene nada que ver con el bien que intentamos vivir. No tiene nada que ver con la cantidad de veces que hemos asistido a la iglesia. No tiene nada que ver con nuestra posición social. No tiene nada que ver con nuestro estado financiero. No tiene nada que ver con nuestros dones. No tiene nada que ver con nuestras habilidades. No tiene nada que ver con nuestros talentos. Y gracias a Dios que no tiene nada que ver con nuestra política. Aceptamos a los demás porque por la gracia de Dios, Él nos ha aceptado. Por eso no tenemos que fingir ser algo que no somos. Porque en Jesús todos somos exactamente quienes debemos ser. Y de eso se trata el cristianismo. Espero que este mensaje te haya tocado y hablado. Sabes, al mirar la vida de Pedro con sus varias faltas y fracasos, podemos ver cómo Dios lo pudo usar de gran manera para cambiar el mundo. Oí esta semana a alguien decir que todos somos fracasos y monstruos. Y no lo digo para ser autocrítico, solo la verdad. Si fuéramos todos perfectos, no pudiéramos conocer y experimentar la gracia y amor transformador de Dios, ¿verdad? Pero es allí donde Dios muestra su poder. Permíteme dejarte con estas preguntas. Diría que es la misma persona en público que en privado. ¿Hay áreas en tu vida en las que podrías crecer en tu autenticidad? Si es así, ¿cuáles son esas áreas? ¿Y cuáles son algunas formas en las que puede practicar el ser más auténtico? Déjame animarte a tomar la oportunidad esta semana de enfrentar, confesar y corregir cualquier cosa que te impide ser un auténtico seguidor de Cristo.
Déjame orar contigo. Sabes, estamos en unos días, estamos en unos tiempos como nunca hemos visto. La división en nuestro país, aquí en los Estados Unidos. ¿Cómo necesitamos más de Dios? La pandemia que sigue corriendo desenfrenado en nuestro mundo. ¿Cómo necesitamos más de Dios, verdad? El golpeado desastre que Centroamérica ha tomado con la fuerza de los huracanes. ¿Cómo necesitamos más de Dios? Oremos. Señor, gracias por ser un Dios accesible. Gracias, Señor, por mostrar tu amor y misericordia hacia nosotros. Señor, nos acercamos con gratitud y confianza, pidiéndote, Señor, que perdones las iniquidades. Señor, te pedimos que nos salves por tu misericordia. Restáuranos, Señor, a una nueva relación contigo. Te pedimos, Señor, que traigas paz y seguridad a nuestro país. Sabemos, Dios, que tú has vencido toda enfermedad. Ten misericordia, Señor, sobre la gente de Centroamérica. Protege, guarda, salva, Señor. Gracias por tu palabra tan hermosa y poderosa. Pidemos que tu Santo Espíritu, Señor, pidemos que tu Santo Espíritu nos muestre esas áreas que tenemos que enfrentar, tenemos que confesar y corregir, Señor. Reconocemos que necesitamos tu presencia. Reconocemos que necesitamos más de ti, oh Dios. Y nos entregamos a tu bondad, a tu amor y tu misericordia. En el santo nombre de Jesús declaramos. Amén y amén. Mira, estamos muy contentos que sintonizaste aquí al canal digital de Ministerio por su Gracia. Y esperamos que haya disfrutado del mensaje de hoy. Asegúrese de hacer un clic y seguir esta página y no dude de dejar cualquier comentario a continuación. Nos encantaría conocer su opinión sobre el mensaje de hoy. Y si tiene una solicitud de oración, háganosla saber. Nos encantaría orar por ti. Y finalmente, que tengan una semana llena de la bondad, amor y la gracia de Dios. Bendiciones. Nuestros corazones, oh Dios, volvemos hoy a ti. Necesitamos más de ti, oh Dios. Necesitamos tu presencia. Necesitamos más de ti. Perdona las iniquidades de tu pueblo, oh Dios. Necesitamos tu presencia. Necesitamos